Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vamos a compartir de la palabra de Dios en esta mañana, abriendo nuestras Biblias en Mateo capítulo 1, verso 18. Una vez que haya el texto bíblico, si dice amén, voy a entender que puedo leer. Mateo capítulo 1, verso 18, y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Diciendo así el Señor por medio de su santa y divina palabra. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Damos gracias al Señor en esta mañana, amén, el que tenemos la oportunidad una vez más de poder reunirnos. Al leer la Biblia nosotros podemos entender y conocer al Señor Jesucristo. Hay muchas personas que tienen hoy un conocimiento errado acerca del Señor Jesucristo. Aún vemos las personas que contemporáneas al Señor, también ellos tenían pretensiones en cuanto al Señor, ¿no? Y entre esas pretensiones, ¿qué era lo que pedían? Le pedían que diera señal. O le preguntaban con qué autoridad hacía las cosas que hacía, ¿no? En una oportunidad, juntados de dos sectas predominantes en aquel momento, de los fariseos, de los saduceos, le preguntaron con qué autoridad él hacía lo que hacía. Y Jesús les dijo: yo también os voy a hacer una pregunta.
¿el bautismo de Juan era de los hombres o era del cielo? Y ellos pensaron en decir, si decimos es de los hombres, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque el pueblo reconocía a Juan el Bautista como un profeta de Dios. Y si decimos el cielo, se nos va a recriminar por qué no obedecimos acudiendo al bautismo. Entonces le respondieron diciendo, no sabemos. Y Jesús dijo, las prostitutas y los publicanos van delante de vosotros al reino de los cielos, porque vino Juan el Bautista en camino de justicia y ellas y ellos obedecieron. Respondiendo así la pregunta que él mismo había planteado, ¿no? Si era del cielo o era de la tierra, pero también manifestando que quiénes eran los que iban primero en la fila al reino de los cielos: las prostitutas y los publicanos, aquellos que no tenían ninguna reputación, sino todo lo contrario. La reputación, ¿cómo era? Era mala. Amén. La reputación que ellos tenían era mala. Entonces, cuando le reconocieron al Señor Jesucristo, inmediatamente, cuando reconocieron el camino de justicia, inmediatamente, ¿qué hicieron? Obedecieron a la fe. ¿Por qué? Porque sabía que como persona no podían presentar nada bueno delante de Dios. Nosotros, cuando miramos a la tribu de Leví, que cuando Moisés dijo en el día en que todos habían fornicado, en el que todos habían desenfrenado ante la imagen del becerro de oro que había creado Aarón con los presentes y ofrendas que trajeron los israelitas, ¿no? Y les dijo, he aquí vuestros dioses que os han sacado de Egipto, y se desenfrenaron, ¿no? Cuando descendió Moisés, viendo tal desenfreno, dijo, los que estén por Jehová, júntense conmigo, ¿no? Y nosotros decimos, qué honorables los levitas, ¿eh? ¿Por qué? Porque inmediatamente los levitas, los de la tribu de Leví, ¿qué hicieron? Respondieron a ese llamado. Ahora, los levitas, ¿se habrían desenfrenado también? ¿Se habrían dado al desenfreno, a la adoración? Sin duda que sí. Pero ¿qué encontraron con el llamamiento de Moisés? Un camino diferente para poder conectar con Dios, un camino nuevo para poder conectar con Dios. ¿Por qué ellos utilizaron esa oportunidad? Porque el día que consintieron para vengar a su hermana, que había sido abusada por un extranjero, idearon diciendo, si tú quieres tomar a nuestra hermana, tienes que llevar nuestra costumbre y circuncidarte. En el séptimo día, que era el día de mayor dolor a causa de la circuncisión, Rubén y Leví y Judá desenvainaron espada y mataron a todo varón. Cuando Dios dio para ellos dictamen, dijo, no se junte mi espíritu con Leví. No se reúna mi espíritu con Leví, ni entre en su consejo. Por la decisión de Dios en cuanto al juicio que Dios había dado acerca de los levitas, ¿qué correspondía para ellos? Estar ajenos, desconectados de Dios. Entonces, aunque ellos se dieron al desenfreno, aunque ellos también se dieron a esa adoración idolátrica, cuando vieron una oportunidad que se había abierto un camino, ¿qué hicieron? Aprovecharon esa oportunidad. ¿Por qué? Porque sobre ellos pesaba el juicio. No se reúna mi espíritu con Leví, ni entre en su consejo. Qué terrible, ¿no es cierto? No conectar nunca más con Leví. ¿Y Leví qué hizo? Nosotros nos dimos al desenfreno, somos tan idólatras como nuestros hermanos, pero ahora hay una oportunidad de reunirse con Dios, de conectar con Dios. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a juntarnos. Así también las prostitutas, los publicanos, que no tenían reputación, sino todo lo contrario, la reputación era mala, cuando vieron un camino nuevo, un camino de justicia. ¿Por qué? Porque por 400 años Dios no había enviado profeta.
Hubieron 400 años de oscurantismo donde no había profeta en la nación de Israel y los que habían como líderes religiosos eran todos corruptos. Y ellos tenían una necesidad, los publicanos, las prostitutas, pero ¿podían estos líderes religiosos corruptos saciar, suplir esa necesidad? No podían. Por causa de que vivían de apariencia. ¿Cómo lo juzgaba el Señor a ellos? ¿Cómo lo juzgaba Juan el Bautista? Sepulcros blanqueados. Por fuera la apariencia era buena, pero por dentro cueva de huesos, de cuerpos podredumbre. En aquel entonces no existía ni ataúd, nada, se les ponía allí en cueva. Iban eran como catatumbas que estaban debajo de tierra, pero eran cuevas, depositaban los cuerpos allí. Entonces, ¿cómo los reconocía el Señor a ellos? Sepulcros blanqueados. Quiere decir que de adentro no salía nada bueno de ellos, ¿no? Por fuera uno los miraba en apariencia, líderes religiosos, hombres prestigiosos. De adentro no podía salir nada de ellos. Ahora los publicanos, las prostitutas que tenían reputación mala, ¿tendrían una necesidad de Dios? Sin duda que sí. Entonces vino un hombre que en apariencia era una caña cascada. En apariencia no era un hombre con apariencia agradable, todo lo contrario, dice que vestía piel de camello. La piel de camello es una piel áspera, es una piel que no es confortable ni tampoco es vistosa. Y comía langostas del desierto. Y era un hombre tosco, o sea que cuando hablaba con la verdad. Denunciaba el pecado, ¿no? Pero ¿qué es lo que vieron los publicanos? ¿Qué es lo que vieron las prostitutas? Que se había abierto un camino nuevo. Un camino de justicia. Entonces fueron delante de ellos, del resto de los líderes religiosos. Por eso Jesús dijo, Juan el Bautista vino en camino de justicia y los publicanos y las prostitutas obedecieron y van delante de vosotros al reino de los cielos. No se requiere de tener condición para ir al reino de los cielos. No se requiere de tener estatus para ir al reino de los cielos. No se requiere de la apariencia para ir al reino de los cielos. ¿Qué es lo que se requiere? Un camino. El hombre por sí mismo no puede entrar al reino de los cielos. Cuando Jesús interpeló a un joven rico, le dijo, ¿qué debe hacer para heredar la vida eterna? ¿Conoce los mandamientos? Sí, los conozco, desde chico los he guardado. Pero ¿qué más he de hacer? ¿Por qué? Porque por guardar los mandamientos iba a ir al reino de los cielos. No iba a ir al reino de los cielos. A la vez él tenía un concepto de sí mismo, de que guardaba, que cumplía, que obedecía, ¿no? Y Jesús le dijo, te falta hacer algo. ¿Qué cosa? Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿En qué se resume el mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces él creía, tenía un concepto de sí mismo, ¿no? Diciendo, yo cumplo, obedezco. Pero ¿qué pasó? Si obedecía los mandamientos, él tenía que pensar en su prójimo como en sí mismo. Así que si él tenía opulencia, ¿qué debía de tener su prójimo? Opulencia. Si él disfrutaba de bienes de este mundo, ¿qué debía de hacer su prójimo? Disfrutar de bienes de este mundo, ¿no es cierto? Por eso Jesús le dijo, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, a los que no tienen oportunidad. Y viendo que eran muchas sus riquezas, se alejó entristecido. ¿Por qué? Porque tenía amor por sí mismo. Todo lo que tenía lo había acumulado para sí mismo.
Entonces dijo el Señor, es más fácil que entre un camello por el agujero de una aguja que un rico al reino de los cielos. El corazón de ese joven rico reflejó también en el corazón de los discípulos del Señor. Porque tal vez no tenían opulencia, tal vez no tenían riqueza, lo habían dejado todo para seguirlo al Señor, pero cumplían con los mandamientos, podían decir ellos que amaban a Dios con toda su fuerza, con toda su mente, con todo su corazón, podían decir que amaban a su prójimo como a sí mismos, no podían. Así que le dijeron al Señor, ¿qué hemos de hacer? ¿Quién entrará al reino de los cielos? Y Jesús respondió, lo que es imposible para el hombre, posible es para Dios. Nosotros tenemos que entender que para el hombre le es imposible entrar por sí mismo al reino de los cielos. No hay manera en que un hombre o una mujer por sí mismo pueda entrar al reino de los cielos. Eso está claramente expresado también en la parábola de la gran boda, ¿no? Cuando un señor, un rey, hizo banquete e invitó a la celebración de la boda, y viendo que cada uno se había excusado, le mandó diciendo a sus criados, vayan a los caminos, vayan a las encrucijadas, a las plazas, y busquen a los que son cojos, a los que son ciegos, e invítenles a venir a las bodas. Y así dice que, viendo que habían acudido a la boda, había todavía lugar, ¿y qué les dijo? Los criados, todavía hay lugar, y inviten más. Pero dice que cuando llegó el día de la boda, ¿qué pasó? Había un hombre que no estaba vestido de bodas, que no estaba vestido para las bodas. Entonces le dijo, ¿cómo has entrado aquí sin estar vestido para las bodas? Nuestra pregunta tendría que ser la siguiente, ¿cómo podría un cojo, un mendigo, un ciego tener vestiduras de boda? No habría manera, ¿no? Por su condición, la mayoría de las personas discapacitadas vivían en condición de ¿qué? Pobreza. No podían tener ropa para bodas. Y también no eran personas gratas que uno quisiera invitar a las bodas, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona ciega, ¿qué hay que hacerla? Asistirla. O una persona coja, ¿qué hay que hacerla? Asistirlo, ¿no? Se imagina usted teniendo un gran número de invitados, todos discapacitados, todos con dificultades, ¿qué tiene que hacer? Asistirlo a todos, ¿no? Entonces, ¿son personas gratas en un lugar de celebración? No son. Uno no piensa de esa forma, ¿no? Pero mire el corazón de Dios, cómo a los discapacitados, a los que por sí mismos no pueden valerse, los invita a las bodas. Y no solo eso, por su condición no pueden desempeñarse en la vida común, laboral, entonces no tienen recursos, tampoco tienen vestidura. Así que ¿quién tenía que proveer asistencia? ¿Quién tenía que asistirlo a los discapacitados? A los minusválidos. ¿Quién tenía que asistirlo? El Señor de las bodas. Tenía que asistirlo con todo. Al ciego tenía que decirle, venga por favor, siéntese aquí. Tal vez tenía que la comida brindársela con alguien, con un criado, con alguien que pueda asistirlo para comer. A los músicos les diría, mira, no toques música para bailar, toca música funcional, porque hay muchos cojos, muchos paralíticos, no pueden bailar. Entonces, toquemos otra música que se puedan sentir a gusto. O sea, tenía que pensar de una manera completamente diferente, ¿no? De una manera completamente distinta. ¿Para qué? Para asistir, para ayudarles, para proveerles. Entonces dice que entró uno que no estaba vestido de boda. ¿Y cuál fue la pregunta de su Señor? ¿Por qué no estás vestido de boda? Este podría decir, pero me encontraron en la plaza, me levantaron a último momento, no tuve tiempo de comprar. Pero si le preguntaba de esa manera, ¿por qué razón le preguntaba? Porque le había sido concedido vestirse de lino fino, blanco, resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Así dice la Escritura, que se nos ha concedido, ¿no? Porque usted y yo también estamos invitados a la boda. Pero ¿qué dice la Escritura? Nos ha concedido vestirnos de lino
blanco, resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Nosotros por nosotros mismos no tenemos acción justa, no tenemos acciones buenas. Somos como el publicano, somos como la prostituta, ¿no? Nuestra reputación, menos 10. ¿No? Nuestra reputación, menos 10. Entonces, ¿cómo es que tenemos acciones justas? ¿Por qué? Porque la justicia de nuestro Señor Jesucristo nos fue concedida. Por medio de su justicia, por medio de su obrar a través nuestro, es que nosotros podemos manifestar a Cristo. Cuando no nos reconocemos a nosotros mismos, sino por el contrario, le reconocemos al Señor, ¿qué hacemos? Mostramos una obra de justicia. Entonces, cuando se abre un camino nuevo, un camino de justicia, justamente las personas que no tienen reputación ninguna, aquellos que por el contrario se ven condenados, aquellos que por el contrario están separados de Dios, incapacitados de poder conectar con Dios, así como la tribu de Leví, donde Dios habló y les dijo, no se reúna mi espíritu con vosotros, ni entre mi espíritu en vuestro consejo, separado completamente. Pero vino Moisés, y ellos también habían fornicado, ellos también se habían desenfrenado en actos de idolatría, pero se había abierto un camino. Moisés decía, los que estén por Jehová, y todos los levitas se reunieron con Moisés. ¿Por qué? Porque se había abierto un camino. Por eso cuando los contemporáneos le decían al Señor, danos señal, muéstranos, dinos con qué autoridad. ¿Qué es lo que respondía el Señor? No será señal sino la señal de Jonás. Así como Jonás estaba en el vientre del pez, así es necesario que el Hijo del Hombre padezca, pero al tercer día resucitará. En otro momento le decían, se maravillaban viendo este templo, ¿no? Todo. Y el Señor, ¿qué les decía? Destruid este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Y ellos decían, 46 años tardaron nuestros padres en edificar el templo. ¿Cómo es que tú lo vas a levantar en 3 días? ¿Pero de qué estaba hablando? De su muerte. Es más, cuando hacía señal, porque de hecho él hacía señal, ¿qué era lo que le decía a los leprosos? Vayan y cumplan con la ley de Moisés, preséntense delante del sumo sacerdote y él sea el que dé testimonio de que están sanos. A otro le decía, a nadie digáis lo que ha pasado aquí. Y cuando venían para que él hiciera señal, ¿qué es lo que hacía, no? Cuando trajeron a ese hombre paralítico y lo hicieron bajar por el tejado, ¿qué le decía? Tus pecados te son perdonados. El paralítico lo traían ¿para qué? Para ser sano, no para que le perdonaran pecado. Lo traían para que fuera sano, ¿no? Pero ¿qué era lo que decía Jesús? Revelaba su propósito. Él no había venido a sanar, no había venido a libertar, no había venido a hacer señal, no había venido a hacer milagro, él había venido con un propósito. ¿Dónde encontramos el propósito? En el pasaje que hemos leído. Le pondrás por nombre Jesús, José, a tu hijo. ¿Por qué? Al hijo que le nacerá María, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el primer propósito de Dios, por medio del Señor Jesucristo. Yo para esta hora he llegado y para esto he venido, para dar mi vida en rescate de muchos. No que me la van a quitar, sino que tengo poder de mí mismo para poner mi vida y para volverla a tomar. Él no había venido sino ¿para qué? Para dar su vida por los pecadores. Y el segundo propósito, ¿dónde está? En el verso 23. Y la Virgen concebirá a luz y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando el Señor Jesucristo se bautizó, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de lo que pasó ese día?
que los cielos se abrieron. Si los cielos se abrieron, ¿qué sucedía con los cielos antes que el Señor Jesús se bautizara? Estaban cerrados, ¿no? Porque si dice que los cielos se abrieron, ¿qué significa antes de ese momento? Que los cielos estaban cerrados. El profeta Isaías dice, no que se acortó el brazo de Dios, ni se cerró el oído, ni el ojo para no ver, sino que vuestros pecados hacen separación entre vosotros y vuestro Dios. Y era escondido de vosotros su rostro para no ver vuestras iniquidades. El pecado cerró los cielos. El pecado hizo separación entre Dios y los hombres. Al igual que como los levitas, nosotros estábamos separados de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero como las publicanas y como las prostitutas que no tenían reputación, necesitábamos de un camino nuevo. Necesitábamos de un camino nuevo, un camino de justicia por el cual poder llegar a Dios. ¿Por qué? Porque para los hombres nos es imposible poder llegar a Dios. Como hombre nos es imposible poder llegar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Un camino nuevo, un camino de justicia. Ya que por nuestra propia justicia nosotros no podemos llegar delante de Dios y ser aceptados, ser bien vistos. ¿Por qué? Porque toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Aparte, la Escritura dice que no hay justo ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Ya estamos todos bajo el juicio de estar destituidos de la gloria de Dios. O sea, al estar destituidos, ¿tenemos oportunidad de entrar al reino de los cielos? Ninguna. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Un camino de justicia, un camino nuevo. Un camino de justicia, un camino nuevo. Y nosotros podemos ver que ese camino fue abierto a través del cuerpo de carne del Señor Jesucristo, por medio del cual nos reconcilió para con Dios. Ese camino fue abierto. Por eso cuando el Señor Jesucristo expiró en la cruz del Calvario, el velo del templo, que era una tela muy gruesa, muy pesada, se rasgó. Y no se rasgó porque estaba desgastada, no era una tela que se corriera, no era una tela como las que nosotros cotidianamente corremos, que entre la luz del sol, que nos opaque un poco el sol del día, o para que tengamos completa oscuridad en la noche, que constantemente la estamos corriendo como la tela de nuestras cortinas. Esa tela permanecía cerrada constantemente, nadie podía mirar al otro lado, solamente el sumo sacerdote un día en el año podía entrar y no podía hacerlo sin sangre. Necesitaba la sangre de un macho cabrío, necesitaba la sangre de un animal inocente para poder entrar. Y sus ropas tenían campanillas. ¿Por qué? Porque mientras las campanillas sonaban, entendía que la sangre había sido aceptada y no había perecido delante del arca del pacto, delante de Dios, dentro del lugar santísimo. Pero el día en el que el Señor Jesucristo expiró y consumó la obra, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Comúnmente las telas, ¿dónde comienzan a desgastarse? Por debajo, ¿no? Que es por donde roza el piso. Pero esta se rasgó de arriba hacia abajo, algo que era imposible, que no podía ser si no fuera de forma intencional. Si no había intencionalidad, nunca podía haberse abierto de la manera en que se abrió esa gran tela que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y tampoco podrían haber mirado dentro de ese lugar y seguir con vida si no hubiera habido remisión de los pecados. Porque los que miraban dentro de ese lugar, ¿qué hacían? Morían. En una oportunidad los hijos de Aarón se acercaron para ofrecer incienso y desde el altar
salió fuego y les consumió. No había forma de que vivieran, pero ¿por qué motivo podían seguir con vida? Por causa de que todas las cosas habían sido reconciliadas mediante la sangre preciosa del Cordero inmolado que quitó el pecado del mundo, mediante la sangre del Señor Jesucristo. Se abrió un camino nuevo, un camino de justicia, para que aquellos que no tienen reputación ninguna, para que aquellos que saben que están separados de Dios puedan entrar por ese camino confiadamente a la presencia del Padre, sabiendo que son aceptados y que también han recibido la adopción de ser hechos hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermana querida y hermano querido, nosotros tenemos que conocer bien el propósito del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino ¿para qué? Para que Dios sea con nosotros. El Señor Jesucristo vino para que nosotros fuéramos limpios de todos nuestros pecados. Acercarse al Señor Jesucristo y buscar en Él otro propósito que no sea este, no tiene ningún provecho para nuestra vida espiritual, no tiene ningún provecho para nuestra vida de fe. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque acercarnos con otro propósito que no sea este, lo único que va a llevar a que nos conectemos con Dios de una manera equivocada. Pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestros propios deseos. En una oportunidad yo compartí este pasaje. ¿Qué significa? ¿Que todos los que piden mal no reciben? No. Hay mucha gente que dice, si Dios no estaría conmigo, no me hubiera respondido a esta petición y no tendría lo que hoy yo tengo. Como si Dios fuera un proveedor de supermercado. O fuera un gerente de banco que lo único que sabe dar es préstamo, dinero. Si Dios no estuviera conmigo, yo no estaría teniendo todo esto y habiendo podido hacer todo esto. ¿Significa que todo el que pide mal no recibe? No. Muchos piden mal y reciben. Pero ¿sabe qué es lo que no reciben? El conocimiento de Dios. Eso es lo más terrible. Que una persona pueda creer que tiene una buena relación con Dios, que una persona pueda creer que Dios es el que está bendiciéndole y no obtener el conocimiento de Dios. Pero no solo eso, ¿por qué? Porque el conocimiento de Dios, ninguno le puede conocer a Dios si antes Dios no le conoció a él primero. Ninguno le puede conocer a Dios si antes Dios no le conoció primero. Usted no podría conocer el verdadero propósito de Dios por medio de Jesucristo. No podría conocer la justicia que es por medio de la fe. No sabría de su identidad como separado de Dios, como ajeno a la vida de Dios. Y no podría conocer la gracia que recibió al ser reconciliado para con Dios y ser hecho un justo hijo de Dios si Dios no lo hubiera conocido primero. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente, el Señor Jesucristo, nadie puede venir a mí si no le he dado del Padre. Y lo que el Padre me ha dado, yo no le he hecho fuera. Sin embargo, llegará un día en que muchos le dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor le dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, pues no os conozco. ¿Cómo es que tenían contacto con las cosas del Señor, pero el Señor no tenía conocimiento de ellos? Es terrible, hermana querida y hermano querido, no tener el conocimiento de Dios. El apóstol Pablo decía, lo estimo todo por perdido, lo tengo todo por basura. ¿Con qué? Con el propósito de alcanzar el conocimiento del Señor Jesucristo. Y luego dice claramente, ¿por qué? Porque no quiero ser hallado delante de Dios con mi propia justicia, la que es por medio de las obras, sino que quiero ser visto delante de Dios
por medio de la justicia que es en Jesucristo. El que vive por su propia justicia y el que se jacta de su obra y el que cree que Dios está con él por todas las obras que hizo, no conoce lo que es la justicia de Dios. No conoce la justicia que es por la fe. Porque la justicia de Dios, la justicia que es por la fe, no dice ¿quién subirá a lo alto? Y esto es para hacer descender a Cristo. Ni dice ¿quién descenderá a lo profundo? Y esto es para hacer ascender a Cristo. Sino que dice en tu boca y en tu corazón está que si crees con tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. La justicia de Dios, la justicia por la fe, no es por obras. ¿Por qué? Para que ninguno se pueda jactar. Para que ninguno se jacte delante de la presencia del Señor. Entonces el conocimiento de Dios no es saber que Dios sana, no es saber que Dios prospera solamente. Eso es una añadidura. Esas cosas son añadiduras. El conocimiento de Dios es que Dios salva. Si yo no conozco que Dios me ha salvado, ni tampoco entiendo en la manera en que lo ha hecho, ni creo, porque el entender es por medio de la fe. Hay personas a las que se le explica claramente, se le abre la escritura, se le muestra claramente, mira, por medio del Señor Jesucristo, todas las cosas fueron reconciliadas para con Dios, había un camino nuevo y vivo mediante el cuerpo de Jesucristo, reconciliándose así para con Dios todo. ¿Y qué dicen? No, todavía soy pecador. El conocimiento de Dios le lleva a uno a glorificar al Señor y a entender que como el publicano, que como la prostituta, que no tenían ninguna reputación, si hoy son salvos por gracia, y esto por medio de la fe. A entender como la tribu de Leví, donde Dios dio un juicio diciendo: no se reúna más mi espíritu con vosotros y entre en vuestro consejo, cuando se abrió un camino nuevo y pudo entrar a la presencia del Señor, pudo reconciliarse para con Dios. ¿Qué hizo? Aprovechó ese camino. Y después se convirtieron en los que no tenían heredad entre las tribus de Israel. ¿Por qué? Porque su porción era el Señor. De estar separados de Dios, de no reunirse el Espíritu de Dios con ellos, de ser tan desenfrenados como el resto de las tribus, de ser tan idólatras como el resto de las tribus que pecaron delante de Dios ante el becerro de oro, desenfrenándose. Cuando se abrió un camino, ellos aprovecharon ese camino, entraron por ese camino y a partir de ese tiempo comenzó a ser su porción y su heredad el Señor. Ya que no tenían, cuando se repartían las tierras, ¿qué pasaba? No tenían heredad, no tenían porción. Pero ¿qué hacía Dios? Lo sustentaba por medio del tabernáculo. Por medio del tabernáculo lo sustentaba. Así también, quien conoce al Señor sabe que de este mundo no tiene nada que le sea para él de provecho, que de este mundo no tiene nada que le pueda dar la verdadera felicidad, pero por medio del Señor Jesucristo es sustentado. Por medio del Señor Jesucristo puede tener verdadera felicidad. ¿Dónde se revela el propósito del Señor? En su nombre, claramente. ¿Qué es lo que nosotros debemos recibir de Dios por medio del Señor Jesucristo? El perdón de los pecados y la promesa de estar con nosotros todos los días de nuestra vida y hasta el fin. Lo que nosotros debemos recibir de Dios por medio del Señor Jesucristo es la limpieza de nuestros pecados y que Dios está con nosotros
todos los días de nuestra vida hasta el fin, como así lo dijo el Señor. He aquí que estoy con vosotros todos los días de vuestra vida y hasta el fin. Y si Dios es por nosotros, no hay quien sea en contra nuestra. Quiere decir que cuando estoy bien, Dios está conmigo. Cuando estoy mal, Dios está conmigo. Cuando tengo escasez de bienes, Dios está conmigo. Cuando tengo abundancia de bienes, Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque Él no es hombre ni hijo de hombre para haber prometido algo y no cumplirlo. Todo lo que ha dicho, lo hará. Todo lo que Él dijo, lo cumplirá. Por eso en esta mañana, hermana querida y hermano querido, que podamos llegar a conocer claramente al Señor Jesucristo. ¿Mediante qué? Mediante lo que la Biblia nos revela acerca de su nombre. ¿Qué es lo que nos revela acerca de su nombre? Que Él vino a limpiar a su pueblo de sus pecados. Que por medio de Él todas las cosas fueron reconciliadas para con Dios y hoy podemos tener seguridad que Dios está con nosotros. Que Dios está con nosotros. Así en esta mañana yo quisiera que todos los hermanos piensen correctamente acerca del Señor Jesucristo. Quisiera que todos los hermanos le pudieran conocer de esta manera al Señor Jesucristo. Que si bien cuando le sanó, cuando le prosperó, o si todavía está esperando ser sano, todavía está esperando por esa prosperidad, esa bendición, que bien pueda esperar, y seguramente Dios va a hacer. Pero hay algo de lo cual ya tiene que tener la seguridad y la confianza. Que todos sus pecados fueron lavados, que fue reconciliado para con Dios y que Dios está con nosotros. De eso tenemos que tener seguridad. De lo otro, si a Dios le place y lo envía, nos gozamos. Por eso yo le decía, hay quienes piden y no es que no reciben, aunque piden mal, reciben. Pero ¿saben qué es lo que no reciben? Lo más importante es el conocimiento de Dios. El conocimiento de Jesucristo. Por eso la Escritura dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, pedís para vuestros propios deseos. Cuando uno pide de esa manera no significa siempre que no recibe lo que pide. Muchas veces hasta recibe. Por eso hay lugares donde la gente fomenta estas cosas. Venga a recibir, venga que se le va a dar, venga que va a prosperar, venga que va a sanar. Se fomentan estas cosas. En muchos lugares. ¿Por qué? Porque se recibe también. Porque se recibe también. Pero ¿sabe qué es lo que Dios quiere que nosotros recibamos? Para que podamos ser verdaderamente felices. El conocimiento de Dios. El conocimiento de Jesucristo. Cuando uno tiene este conocimiento, sea que camine en valle de sombra de muerte, no tieme su corazón. Sea que la tierra sea removida, Él está firme. ¿Por qué? Porque Dios es con nosotros. Y todos los pecados que era lo que nos separaba de Dios, ya fueron perfectamente limpios. Y aún el postrer enemigo del hombre, la muerte, ya fue vencido, porque a la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados en las nubes. Por ello, hermano querido y hermana querida, que todos podamos tener este conocimiento, que Cristo vino a limpiar los pecados y a reconciliarnos para con Dios, para que Dios sea con nosotros. Por eso le dijo a Pedro, no llames inmundo lo que yo he santificado. Entendiendo luego que aún los gentiles tenían parte con Dios. Y aún los gentiles podían recibir también el Espíritu de gracia, el Espíritu Santo, como sucedió el día en que Cornelio y todos los de su casa fueron llenos del Espíritu Santo y glorificaban a Dios. Que todos podamos tener este conocimiento, hermanos, para poder ser felices y para poder tener una vida de seguridad y de confianza en medio de estos tiempos. Vamos a estar de pie para hablar. Padre, queremos darte gracias. En esta mañana, Señor, tú nos has ministrado mediante los nombres del Señor Jesucristo para conocer el propósito por el cual vino este mundo. No vino para hacer señales, no vino para ser visto de los hombres, sino por el contrario,
Aún, Señor, su popularidad, Señor, se vio opacada en la cruz del Calvario, aunque entró, Señor, con mantos y palmas desplegados delante de él, diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor. A los pocos días estaban abuchando, diciendo, crucifíquenle, crucifíquenle. Pero ciertamente, Señor, aunque Él no vino para ser visto de los hombres, ni apreciado por los hombres, sino por el contrario, vino para limpiar los pecados. Hizo una obra perfecta en la cruz del Calvario, limpiando todos nuestros pecados, consumando esa obra y quedando reconciliados para contigo todas las cosas mediante el cuerpo de carne del Señor Jesucristo. Por eso, Señor, es que te alabamos, te glorificamos, porque a la vez también, Señor, nos podíamos haber quedado ajenos a este conocimiento, siendo ignorantes y creyendo que estaba todo bien al recibir bendiciones, Señor, pero nos damos cuenta que tú te has placido en revelarnos a Cristo y que aparte de bendecirnos, nos has dado, Señor, el conocimiento de su verdad. Por lo que te damos gracias, porque al conocer la verdad fue la que nos hizo libres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar el nombre del Señor en esta mañana, hermano. Gloria sea el nombre del Señor. Algo nuevo comenzado, y con tus ojos tú lo verás. Cristo así te ha preparado, porque Cristo con la felicidad. Dios mismo te ha levantado. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,